Millonario se encuentra con mendigo negro y descubre secretos prohibidos que cambian todo. Alejandro vivía en la cima del mundo. Desde su penthouse en la Gran Vía, con ventanas que le regalaban la ciudad a sus pies, se sentía invencible. Todo en su vida respiraba lujo, coches impactantes, cenas exclusivas y trajes hechos a medida. Nadie podía tocarlo ni cuestionarlo. La gente que se movía abajo, en las calles ruidosas y llenas de vida, era solo una sombra difusa para él. Mejor así, más limpia su imagen, más duro su poder. Pero aquel día, mientras bajaba con paso firme hacia una reunión que definiría su imperio, algo rompió su burbuja. En una esquina oscura, casi perdida entre calles que él jamás visitaba, esa zona que evitaba con odio y miedo, el mundo le explotó en plena cara. Alejandro chocó con un hombre, no un hombre cualquiera, Samuel, un mendigo de piel negra, con ojos que quemaban, con una mirada que no pedía nada, y aún así lo decía todo. El impacto fue fuerte. El cuerpo de Alejandro retrocedió, abrumado por una vergüenza inesperada. Miró a Samuel, su ropa raída y sucio como cualquiera esperaría. Pero esos ojos, ¡qué ojos!, dijeron más que 1000 palabras. Había vida, inteligencia, misterio, algo oculto, profundo, impenetrable. Y entonces Samuel susurró. Su voz rasposa y firme, casi un eco desde otra vida, soltó palabras que retumbaron en la mente de Alejandro. Una red de corrupción. Sí, en la que Alejandro mismo estaba enredado sin saberlo, atrapado como una presa al acecho. La ciudad perfecta guardaba secretos putrefactos y él, sin saberlo, era parte de ese veneno. El aire alrededor se volvió denso, casi palpable. Un murmullo lejano, las sombras que parecían estirarse. Alejandro sintió un frío horror sobrecogedor. No solo había chocado con un mendigo, había chocado con la verdad, con un peligro que podía quebrarlo todo o devorarlo vivo. Samuel lo miró fijamente, con una calma que no encajaba con su situación. No es casualidad que estés aquí. No lo fue nunca. Alejandro sintió la opresión en el pecho, un nudo que no se movía. La sangre fría, al borde de desbordarse. Algo o alguien lo estaba vigilando, quizá desde justo detrás del callejón, o desde los tejados, o dentro de las sombras mismas. Ya no estaba solo. Samuel había llegado para cambiarlo todo. El mundo fastuoso de Alejandro comenzó a resquebrajarse mientras él se enfrentaba a sus propios demonios. Su orgullo, su miedo, la arrogancia que lo mantenía ciego. ¿Podría dejar atrás su vida cómoda y enfrentarse a ese abismo oscuro que Samuel le señalaba? Nada estaba claro. Solo había preguntas que quemaban como brasas en su garganta y un silencio tenso que gritaba traición, peligro y revelación. No era un accidente. Esto acababa de empezar. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El silencio se volvió ensordecedor.
Samuel lo miraba, aquel hombre que había pasado desapercibido en la vida de Alejandro. Pero había más. Había algo en su expresión, una certeza inquietante, una conexión eléctrica que lo atrapaba. Era como si en ese instante las piezas de un rompecabezas que nunca había visto comenzaran a encajar. La tensión se cortaba en el aire. ¡Espera! Alejandro soltó, aún aturdido por el encuentro. ¿Qué sabes de mí? Samuel dio un paso adelante, acercándose, sin desviar la mirada. Bajó un poco la voz, como si hablar en medio de la multitud fuera un riesgo. No se trata de ti, Alejandro. Se trata de lo que hiciste, lo que decidiste ignorar. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación de inseguridad se intensificó al pensar en sus decisiones, en su mundo de dinero y privilegios. «No tengo tiempo para juegos», respondió, aunque su voz tembló. «¿Juegos? No hay nada de juego en esto», Samuel retó, apuntando con un dedo tembloroso al corazón de Alejandro. «Tu vida está construida sobre una mentira. En cada trato, en cada favor, hay sangre. Sangre de los que quedaron atrás». Los latidos de Alejandro resonaban en sus oídos. Las palabras de Samuel calaban profundo. Se imaginó la ciudad que lo rodeaba, llena de seres humanos, a los que nunca había mirado, dejándolos caer mientras él se alzaba más alto. Ese lujo, esa arrogancia, le pesaban de repente como un fardo. Pero Samuel no había terminado. «Conocí a tu padre, Alejandro», dijo, bajando la voz aún más. «Y no a través de historias de éxito. Conocí su verdadero rostro. Él es el hilo que entrelaza esta corrupción, la raíz de la sombra que acecha incluso en el brillo de tu vida». La revelación golpeó a Alejandro como un puño en el estómago. Su padre siempre fue una figura alejada, un hombre grande e intocable. «No, no puede ser», susurró, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Lo es. Todo este tiempo pensaste que era un monstruo en la oscuridad, el espacio que te dejó, el vacío. Pero resulta que su legado es aún más oscuro de lo que imaginabas». Samuel continuó, cada palabra un golpe más profundo. «Y ahora tu propia sangre está en juego». Alejandro dio un paso atrás, buscando algo con qué sostenerse. La multitud a su alrededor seguía su curso, ajena a la tormenta que se desataba entre ellos, pero el frío golpe de la verdad le heló los huesos. «No, no estoy listo para esto, no puedo». Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió la burbuja de su conversación. Un hombre corrió, con el rostro pálido entre la gente. Una figura encapuchada lo seguía. Un destello de acero brilló en su mano. «¡Aléjate de él!», gritó el hombre, justo antes de que un disparo resonara en el aire como un trueno en medio de una tormenta. Todo sucedió en un instante. El cuerpo de Samuel cayó al suelo. Un charco de rojo oscuro comenzó a expandirse a su alrededor. Alejandro se quedó paralizado, el horror transformándose en un abismo frente a él. ¿Qué estaba ocurriendo? No entendía. No podía romper el hechizo. Todo se había vuelto negro, una cobertura densa que apagó el brillo de su mundo. Vio cómo Samuel, con una mirada de sorpresa, trataba de hablar, pero el sonido se convirtió en un murmullo. Gente corría, sombras se mezclaban en el caos, y Alejandro supo que no había vuelta atrás. La verdad se había desatado y llevaba consigo promesas de venganza y secretos oscuros. Las palabras de Samuel resonaban en su mente mientras una oscuridad lo envolvía. «Tu vida va a cambiar para siempre». Antes de que pudiera reaccionar, alguien agarró su brazo, tirando de él hacia el callejón. «¡Vamos! No es seguro aquí». El miedo paralizante se mezcló con la rabia. Había caído en un laberinto del que no podría escapar tan fácilmente. ¿Quién había disparado? ¿Cuál era el verdadero alcance de las sombras de su padre? La vida que conocía se desmoronaba. La pregunta ahora era, ¿estaba listo para enfrentarse a lo que vendría?
La confusión reinaba en la mente de Alejandro. No podía creer lo que acababa de pasar. Samuel tenía razón. Cada palabra le había cortado como un cuchillo. Pero el caos de la escena lo mantenía atrapado. Sintió la mano que lo empujaba hacia el callejón y antes de darse cuenta, ya estaba corriendo. La adrenalina corría por sus venas. Las imágenes del cuerpo de Samuel y su sangre brotando se repetían en su mente. ¿Qué había hecho? Aceleró el paso, empujando a la gente a su alrededor. Murmullos, gritos, un estruendo de confusión se desataba. El miedo se multiplicaba. ¡Rápido!, gritó una voz. Una mujer, con rostro pálido, lo dirigía hacia una puerta trasera del restaurante en la esquina. Sin pensar, lo siguió. Entraron y se encontraron en una cocina oscura, llena de vapores y olores intensos. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro, tambaleándose, sintiendo su pulso resonar en su cabeza. Soy Sofía, respondió. Su rostro era determinante. Tienes que escucharme. No estamos a salvo. La mirada de Sofía estaba cargada de preocupación. Pero Alejandro solo podía pensar en Samuel. ¿Qué pasó? ¿Por qué dispararon? La angustia le saltaba a los ojos. Porque sabes algo, porque te han visto con él. Sofía jadeó, mirando desesperada hacia la puerta. No te das cuenta de que hay más en juego. Hay quienes no quieren que sepas la verdad. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿La verdad? ¿Qué verdad? ¿Qué estás escondiendo? La presión en su pecho aumentaba. Sofía tragó saliva. Sus ojos se llenaron de terror. Samuel, él no solo era un mendigo, era un informante, un hombre que sabía cosas que vos no deberías saber. Su asesinato no fue un accidente. Son personas poderosas las que quieren mantener esa corruptela tapada. Las palabras de Sofía le hicieron tambalear. ¿Samuel un informante? Todo giraba en una espiral inquietante. Leyó la incredulidad en su propio rostro. Eso no es posible. No puede ser. Escucha. No estoy jugando contigo. Sofía estaba a un paso de perder la calma. Tu padre está involucrado. Las personas que trabajan para él, ellos son los que han hecho esto. Querían silenciarlo a él y ahora quieren silenciarte a ti. No saben que sabes, pero están dispuestos a matarte para averiguarlo. El mundo giró a su alrededor. ¿Qué significaba eso para él? Alejandro estaba en una trampa y la línea entre amigo y enemigo se desdibujaba rápidamente. Tengo que salir de aquí, dijo, todavía aturdido. No puedo creer que esto esté pasando. Necesito entender. Antes de que pudiera concluir, un fuerte golpe resonó en la puerta. Piel de gallina recorrió su cuerpo, y de repente la cocción de la cocina sonó diferente. Iluminada de manera tenue, la salida parecía un camino oscuro hacia lo desconocido. «No, ellos vienen. ¡Ocúltate!», susurró Sofía, empujándolo detrás de unas enormes cestas de verduras. La puerta se abrió de golpe. 2 hombres entraron, visiblemente amenazantes. Miraron a su alrededor. Uno de ellos, con un rostro endurecido, exclamó con voz profunda: «¿Dónde está? Necesitamos encontrarlo. Si lo hemos perdido, todos pagarán por ello». «Ok, Samuel», murmuró Alejandro, sintiendo una nueva ola de horror. Pero entonces Sofía dio un paso adelante. Sus ojos se encendieron con furia. ¿Por qué no se lo dicen? Ya saben que no puede haber vuelta atrás. Ustedes son responsables de apuñalarlo, así que vengan a buscar a Alejandro si quieren detonar todo esto. El dolor de la declaración de Sofía dolía más que cualquier disparo. Alejandro pensó que jamás podría entender cuánto estaba en juego.
Los hombres giraron hacia ella, sus pasos se acercaban. Tienen que entender que él tiene un valor. Él sabe, dijo uno, alzando la voz. ¿Sabe qué? Preguntó Alejandro 2 pasos adelante. En ese instante, una luz brilló y se apagó. La revelación fue suficiente para dejarlo helado. ¿Qué era lo que él sabía? ¿Cuánto realmente sabía sobre su padre? Cuando sus ojos se encontraron, la confusión giró en una espiral de preguntas que dolían. Pero no hubo tiempo. Sofía gritó: ¡corre! Fue un grito desgarrador. Alejandro giró. El miedo lo empujó hacia el callejón. Necesitaba respuestas, y una verdad oscura estaba a punto de desatarse. Pero antes de dar un paso, un sonido de cristal roto resonó detrás. Los hombres se apresuraron hacia la entrada. Todo lo que conocía estaba a punto de estallar. La vida que había construido se desmoronaba en un instante y una verdad oculta lo perseguía. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que vendría? El miedo paralizaba a Alejandro. Tenía que correr, tenía que salir de ahí. Las sombras se acercaban. Sofía lo empujó hacia el callejón. El golpe en la puerta resonaba como un tambor, y sus corazones palpitaban con fuerza. La adrenalina lo consumía, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué era lo que había descubierto Samuel? ¿Qué verdad había vaciado su vida justo antes de caer al suelo? No había tiempo para pensar. Escuchó pasos pesados acercándose, voces de hombres. ¡Rápido! ¡No hay tiempo! Sofía lo miró con urgencia. Su expresión era de terror puro. Alejandro no podía resistirse. Corrió, sintiendo el frío del aire nocturno en su rostro. La presión en su pecho lo empujaba hacia adelante. Valía más que sus secretos, más que su lujo. Tenía que escapar. El callejón llevó a una calle lateral oscura, llena de ladrillos viejos y basura. Se sentó un momento, ocultándose detrás de una caja. Los ecos de las voces se desvanecieron, pero la culpa lo aplastaba. Samuel había sido más que un mendigo. ¿Qué más había ocultado? El caos del momento lo envolvía cuando Sofía apareció a su lado. ¿Estás bien?, preguntó, aún sin aliento. Alejandro asintió, aunque sus ojos mostraban incertidumbre. Todo había cambiado en un instante. Samuel, ¿quién era realmente? Alejandro no podía dejar de pensar en la mirada del hombre, en su sabiduría, en los secretos a los que había estado conectado. Sofía frunció el ceño, su rostro se tornó grave. Él era un hombre que se interponía entre la verdad y la oscuridad, respondió. Conocía cosas, no solo sobre tu padre, sino sobre un grupo que controla todo. Y ahora, después de su muerte, te han señalado como una amenaza. La revelación hizo que el mundo de Alejandro se tambaleara nuevamente. ¿Qué significa eso para mí? Significa que estás en un profundo peligro, dijo Sofía y miró a su alrededor, como si las sombras pudieran estar espiándolos. A veces las verdades son como ecos que vuelven cuando menos te lo esperas. Pero antes de que Alejandro pudiera procesar sus palabras, un grito desgarrador sacudió el silencio de la noche. Un grupo de hombres armados, enfundados en trajes oscuros, apareció de la nada, bloqueando la salida. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Eran idénticos, como sombras de una pesadilla que había perseguido a su familia durante años. «¡Encuéntrenlo!», gritó el más alto de ellos, su voz resonando con un poder aterrador. «No podemos permitir que se escape. Él es la clave». Aunque su instinto le decía que debía huir, algo en la voz lo detuvo. «¿La clave?», repitió, sin poder contener la incredulidad. «Estás más conectado de lo que crees», dijo Sofía, en voz baja.
su mirada asustada no dejando de evaluar las amenazas. «Sin los hombres de tu padre, Alejandro, están aquí por los secretos que Samuel conocía. Te están buscando a ti porque creen que tú también sabes». El terror apretó el corazón de Alejandro. Odiaba la idea de verse atrapado en las redes de la corrupción que había intentado evitar toda su vida. Pero lo que vino después lo dejó helado. Antes de que pudiera formular una pregunta, una figura conocida emergió entre ellos, avanzando como un espectro de su pasado. «Padre», susurró Alejandro, su voz un hilo tembloroso. La figura se erguía, músculos tensos y rasgos duros, pero era indiscutiblemente él, su padre, el hombre que había dejado un vacío en su vida al marcharse, y que ahora, increíblemente, estaba en el centro de esta tormenta de caos y muerte. «Has estado buscando respuestas, hijo mío», dijo el hombre, su voz fría y autoritaria. «Pero hay cosas que es mejor no conocer. Vuelve a casa». «Todo será más fácil si lo haces». «No, esto no es correcto». Alejandro sintió que el suelo se hundía. «Yo solo quiero saber la verdad». El padre tomó un paso hacia él, pero el grupo de hombres lo rodeó, asegurándose de que la salida estuviera bloqueada. Había un fuego en sus ojos que lo decía todo. Secretos, traiciones, un legado oscuro. «Usted no entiende, hijo. A veces es mejor no saber». «¿Qué es lo que no quiero entender?». La voz de Alejandro se elevó. Pero en ese momento, un disparo resonó. El eco pareció detener el tiempo. Un hombre cayó al suelo y el caos se desató. Los hombres de su padre se lanzaron al suelo, gritos y balas, surcando el aire, mezclados con el sonido de cristales rompiéndose. «¡Corre!», gritó Sofía, jalando a Alejandro. Se hizo un espacio perdido entre sombras y humo. «¿Pero él?», Alejandro titubeó, el horror grabado en su rostro. «Él no puede salvarte». Sofía empujó hacia adelante. «Tenemos que salir ya». Y en medio de la confusión, mientras su padre gritaba órdenes y sombrías verdades se ventilaban a través del aire, Alejandro se dio cuenta de algo. No solo era una víctima. Stephen había sido parte de algo mucho peor. Mientras la oscuridad los envolvía, una pregunta lo atormentaba. ¿Cuánto de lo que sabía realmente era un engaño? El final estaba lejos, pero la verdad estaba a punto de romperse, y Alejandro estaba en el centro de esta tormenta de revelaciones, dejando a todos preguntándose hasta dónde llegaría por descubrir sus raíces. El miedo paralizaba a Alejandro, y aunque Sofía lo estaba empujando hacia la salida del callejón, su mente estaba llena de preguntas. Las sombras se acercaban, y en su corazón resonaba el eco de su padre. «Debemos irnos», Sofía insistió, pero Alejandro no podía dejar de mirar atrás. El grito de su padre aún retumbaba en su cabeza. «¿Por qué está aquí? ¿Qué está pasando?». Sofía lo llevó a la esquina. Su expresión era de pura urgencia. Pero justo cuando pensaban que lograban escapar, un grupo de hombres blancos, con rostros ocultos tras máscaras, apareció al final de la calle. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡No hay escapatoria!», gritó uno de ellos, sosteniendo una pistola. «No saben en lo que se han metido». Un dolor punzante atravesó el pecho de Alejandro y se giró hacia Sofía, quien susurró: «Debemos ocultarnos». Pero no había tiempo. Con un movimiento rápido, los hombres comenzaron a correr hacia ellos. Sin pensarlo, Alejandro se metió a toda prisa en un pequeño espacio detrás de unos contenedores de basura. Sofía lo siguió, su respiración entrecortada. Las sombras de los hombres lo rodeaban, y el corazón de Alejandro latía con fuerza. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, y su voz temblaba. «No tengo nada». «Tú lo tienes todo»,
respondió uno de los hombres, su voz grave retumbando en el callejón. Eres el último eslabón de una cadena que no debería existir, y tenemos que eliminar todos los eslabones. Mientras esas palabras resonaban, Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las revelaciones de Samuel, las verdades que todavía no comprendía, comenzaban a helar su sangre. Algo terrible acechaba en su familia. Sin embargo, antes de que pudiera procesar esa angustiosa idea, una explosión resonó al otro lado de la calle. El ruido fue ensordecedor, y el aire se llenó de cristales volando y humo espeso. Nadie estaba preparado para lo que vendría. Mientras el caos estallaba, Alejandro vio cómo los hombres enmascarados se volteaban, confundidos ante la repentina explosión y el pánico que se desataba. Esa hora, parecía que había algo más, un secreto en sus ojos. Hay algo que no te he dicho, empezó a murmurar, y antes de que pudiera continuar, un hombre emergió del humo. Era un alto y delgado, con una sonrisa escalofriante que congeló el ambiente. «Sofía, lo que has hecho es desastroso». La chica se puso pálida. Alejandro sintió que el aire se comprimía en su pecho. «No puede ser». La voz de Sofía se quebró mientras miraba al hombre. «No pensaste que vendrías». «Pensé que estaban muertos». «¿Qué está pasando?», Alejandro preguntó, confundido, mirando alternativamente entre los dos. Sofía sonrió, pero fue un gesto extraño, triste. «Estoy aquí por una razón, para protegerte. Pero todo esto es más complicado de lo que imaginabas». Antes de que pudiera comprender el giro de la situación, aquel hombre sonrió de manera siniestra. «Todos estamos en el juego, Alejandro, ¿no es así? La verdad es que sé más sobre tu pasado de lo que crees, y sobre tu futuro también». El horror llenó el corazón de Alejandro. «¿De qué hablas?». La risa del hombre resonó. «Tu padre, tu madre y todo lo que creías saber. Han estado manipulando todo este tiempo. ¡Todo! Porque eres el verdadero legado que nunca supieron manejar. La clave para todo lo que está por venir». La base de su existencia se desmoronó. Alejandro sintió el frío del miedo y Sofía le dio un empujón. «¡Corre, ahora!». Con el hombre desesperado detrás y la revelación de su verdadera herencia pesando en sus hombros, Alejandro no supo si huía de su pasado o de su futuro, pero sintió que cada paso lo acercaba más a algo que cambiaría su vida para siempre. Las últimas palabras resonaban en su mente. «Eres la clave». ¿Clave de qué? De un destino oscuro que apenas comenzaba a revelar sus colosales secretos. La adrenalina pulsaba en las venas de Alejandro mientras corría por las calles oscuras con Sofía a su lado. Aquella revelación sobre su padre le seguía retumbando en la cabeza. «Eres la clave». ¿Clave de qué? Cada paso lo alejaba de la verdad, pero también lo acercaba a algo más grande de lo que había imaginado. «¡Ah! ¡No pares!». Sofía lo empujó hacia un callejón aún más oscuro. Él podía sentir su miedo, igual que el propio. No había tiempo que perder. Tenían que salir de este desastre. Los ecos de balas resonaban a sus espaldas, y su corazón se aceleró al recordar el rostro del hombre que había amenazado su vida. «¿A dónde vamos?», Alejandro preguntó. Su voz temblaba. «Hay un escondite, un lugar seguro, donde podemos averiguar qué está ocurriendo. Solo sigue». La voz de Sofía era firme, pero había un titubeo allí que no se le pasaba por alto. Atravesaron un grupo de automóviles abandonados y se metieron en un edificio en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el aire olía a moho.
Pero no había tiempo para cuestionar nada. Sofía, con una mirada decidida, se giró hacia él. «¡Aquí es! ¡Rápido!». Se deslizaron dentro y cerraron la puerta. La oscuridad los envolvió. Alejandro respiró hondo, intentando calmar sus pensamientos. ¿Qué estaba sucediendo? Todo se había vuelto loco en cuestión de minutos. Las imágenes de Samuel y su traición, y su padre apareciendo como un fantasma, lo perseguían. «¿Qué sabes de mi padre?». Alejandro presionó, sintiéndose atrapado entre la verdad y las mentiras. Cada palabra los acercaba a una realidad que le costaba aceptar. «Más de lo que debería», Sofía admitió bajando la mirada. «Pero hay algo que no has considerado. No solo tú estás en peligro, todos los que te rodean». Un escalofrío recorrió su cuerpo en ese instante. ¿A qué se refería? Justo cuando iba a preguntar, un grito desgarrador resonó desde la entrada. «¡Están aquí!». Sofía se giró abruptamente y Alejandro sintió un nudo formarse en su garganta. Sin tiempo que perder, se metieron en una habitación trasera. La oscuridad era palpable y el silencio era atronador. Se abrazaron con la esperanza de pasar desapercibidos. Pero entonces, un sonido helado de metal cortó el aire. La puerta se abrió lentamente y una figura se deslizó dentro. ¿Qué pensaron? Que podrían esconderse. La voz grave retumbó en la oscuridad. Un hombre alto, con una chaqueta negra, emergió en la penumbra. El rostro le era conocido. Un antiguo compañero de su padre. Alguien que sabía más de lo que aparentaba. «¿Usted? ¿Por qué?». Alejandro comenzó, pero el hombre levantó una mano. «No hay tiempo para hablar», dijo. Su tono era gélido. «Tu vida está en juego, Alejandro. Y hay cosas que nunca debiste saber». «¿Qué?». «Dígalo ya». Alejandro estaba al borde del colapso. ¿Qué más podía ocultarle? El hombre se acercó más. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «¿Te atreves a preguntarme? Tu padre se ha metido en un pequeño problema. Y tú eres la clave para salir de este lío. Pero antes que te lo explique...». Un disparo sonó, y el hombre se tambaleó hacia atrás. Un charco de sangre se formó bajo sus pies. Alejandro dio un paso atrás. El terror lo envolvió. «¡No!», gritó. Su mente no podía procesar lo que estaba viendo. Sofía se cubrió la boca, horrorizada, y cuando miraron hacia la entrada de la habitación, vieron a un grupo de hombres, todos con el mismo símbolo en la chaqueta. «¡Atrápenlo!», gritaron. En ese momento, el hombre se erguía. Su semblante cambiaba. «Alejandro, escucha. No estoy aquí para hacerte daño». Pero fue demasiado tarde. La certeza de traición se afianzó en el corazón de Alejandro. Las luces se apagaron de repente, dejando todo sumido en la oscuridad. «¡Corre!», gritó Sofía. Pero él solo podía mirar al hombre. Algo en su mirada le decía que había un secreto que cambiaría todo. «Alejandro, ahora». El tiempo se detuvo. La vida de Alejandro se desmoronaba. Sin saber si quedaba alguien de confianza, un grito de guerra resonó en su mente. La verdad era más peligrosa de lo que jamás había imaginado. Pero, ¿sería capaz de descubrirla antes de que fuera demasiado tarde? La angustia lo abrazaba, mientras se lanzaba a la penumbra donde el destino lo esperaba. Pero justo antes de salir, escuchó las últimas palabras del hombre, resonando como un eco en su alma. «Tu madre no está muerta». Y esa frase lo paralizó. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su familia, colapsó en ese instante. ¿Cómo era posible? La pregunta quedó flotando en el aire mientras la oscuridad los envolvía y las sombras comenzaban a acercarse más. El silencio era ensordecedor. Alejandro sintió que el tiempo se detenía, atrapado entre la revelación que le había dejado paralizado y la figura amenazante que emergía de las sombras. «Tu madre no está muerta,
resonaba en su mente como un eco interminable. Pero no tuvo tiempo para procesar el impacto de esas palabras. Sofía apretó su brazo con fuerza. ¡Corre!, gritó, y en su voz había una mezcla de miedo y urgencia que lo empujó a moverse. Pero justo cuando iba a salir, un grupo de hombres irrumpió en la habitación, sus rostros ocultos tras máscaras oscuras. La atmósfera se tornó densa, un aire de peligro. Uno de ellos levantó su arma. ¡No se muevan! Su voz era fría como el acero, y el terror se apoderó de Alejandro. Las imágenes de su vida perfecta comenzaron a desmoronarse en su mente como un castillo de naipes. ¡Detente! Alejandro sintió una fuerza inexplicable empujándolo hacia adelante. Pero Sofía, tan cerca de él, sus ojos reflejaban un mundo de angustia. ¡No! Alejandro, escúchame, mientras el caos se desataba. Un disparo resonó y en un instante el hombre que había emergido de las sombras, el que le había dado la noticia sobre su madre, se desplomó al suelo. La escena se congeló. Alejandro observó cómo el rostro del hombre se torcía en una expresión de sorpresa y dolor. El tiempo parecía estirarse, la realidad se desdibujaba. ¡Vámonos! Sofía casi lo arrastró, pero Alejandro estaba paralizado, la imagen del hombre caído grabándose en su memoria. Cada latido de su corazón resonaba con la pregunta: ¿qué está pasando? Se movían. Otro disparo sonó, esta vez más cerca. Sofía tiró de él hacia una salida oculta en la parte trasera. Se deslizaban por el pasillo y los ecos de gritos y pasos resonaban a sus espaldas. ¡Rápido!, Sofía ordenó, y Alejandro sentía que el aliento se le cortaba. Esto no es solo por ti, es más grande. Pero un súbito silencio, pesado y oscuro, creció a su alrededor. Alejandro giró, enfrentando a Sofía. ¿Qué hay más grande? La inquietud le carcomía. Fue entonces cuando Sofía, su rostro iluminado débilmente por la luz que se filtraba, reveló algo devastador. Mi nombre no es Sofía, soy Valeria, la hermana que tu padre nunca quiso que conocieras. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Un abismo se abría a sus pies. ¿Qué?, balbuceó. La incredulidad lo invadía. Todo lo que creía conocer sobre su vida, su familia, comenzó a desvanecerse en la oscuridad. ¿Por qué no le había dicho nada antes? ¿Qué más ocultaba? Tu madre. Ella está en peligro. Y no solo porque tú seas el último legado de la corrupción. Valeria lo miraba, sus ojos llenos de tensión y dolor. Ella ha estado escondida, y ahora que sabes la verdad, todos están tras de ti. Eres la pieza que podría desatar algo mucho más oscuro. ¡Oh! ¿Desatar qué? Alejandro apenas podía pronunciar las palabras, pero antes de que pudiera obtener respuestas, un estruendo resonó. Las puertas se abrieron de golpe. Hombres armados entraron como sombras amenazantes. ¡Lo tenemos! ¡Atrápenlo!, gritó uno. Y tanto Valeria como Alejandro sintieron la presión del caos acercarse. ¡Hazlo! Valeria empujó a Alejandro hacia una ventana abierta. ¡Salta! ¡No hay tiempo! ¡Te van a encontrar! Alejandro miró su mundo desmoronándose. ¡Pero tú! No podía dejarla atrás, no después de descubrir esto. Con un último vistazo, vio cómo le apuntaban. ¡Corre, ahora! La desesperación en su voz lo empujó a actuar. Sin pensarlo, saltó al vacío frío. El aire al salir le golpeó, pero no pensó. Se dejó caer. Aterrizó en un callejón. El impacto le recorrió el cuerpo. Con el corazón en la garganta, se giró hacia la ventana, atormentado por el peligro que ella enfrentaba. ¿Había hecho lo correcto mientras corría por las calles oscuras? El eco de Valeria y las revelaciones que cambió todo resonaban en su mente. Tenía que encontrarla,
Tenía que descubrir la verdad detrás de la sombra que ahora cubría todo. Pero cuando se giró en una esquina, una figura emergió de la oscuridad. ¡Alejandro! El horror lo envolvió cuando vio a alguien que jamás pensó que volvería a ver. Su madre, viva. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¡Mamá!, gritó, pero en su mirada había algo familiar, algo que lo paralizó. Necesitamos hablar. Todo lo que creías es una ilusión. Las palabras vibraron en el aire, y Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La historia había pasado a un nivel que nunca pudo imaginar. Su vida se desvanecía, y la búsqueda de la verdad apenas empezaba. Tenía que desentrañar el rompecabezas antes de que el tiempo se acabara. Pero, ¿estaba preparado para lo que vendría? El aire estaba cargado de tensión, y el rostro de Alejandro se iluminó con incredulidad. ¿Qué, mamá? Su voz era un susurro entre la sombra de la revelación. Ella, con un semblante serio y ojos llenos de un dolor que parecía haberse acumulado durante años, dio un paso adelante, como si todo dependiera de ese momento. Sí, soy yo. La voz de su madre estaba cargada de emoción. He estado oculta, y no solo por tu seguridad, sino porque hay cosas que debes saber. Cosas que te podrían costar la vida. Alejandro sintió cómo el mundo a su alrededor se volvía cada vez más oscuro. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? Las palabras le salieron con rabia y confusión, cada sílaba cargada de años de preguntas no respondidas. No fue elección mía. Tu padre, su mundo es peligroso, y yo creí que estaba protegiéndote, explicó su madre acercándose más. Pero Alejandro no quería escuchar. La imagen de su vida desmoronándose le oprimía el pecho. ¿Protegerme de qué?, bramó, el miedo y la ira retumbando en su voz. ¿De las verdades que me has ocultado? Justo en ese instante, el aire estalló en un sonido ensordecedor. La puerta del edificio se rompió a patadas y una figura armada irrumpió en la habitación. ¡Al suelo!, gritó un hombre en un tono autoritario, su arma en alto. Alejandro, paralizado, sintió que su madre lo empujaba hacia un rincón. ¡Es peligroso! La preocupación en su voz solo aumentaba la adrenalina en su cuerpo. Las luces parpadeaban mientras el terror se desataba. Alejandro se giró, con la cabeza llena de confusión. No puede ser, murmuró, reconociendo la voz del nuevo invasor. Era el mismo hombre que había visto en la renta de su padre, aquel que había estado tras de él. ¿Por qué estás aquí? Porque el tiempo se acaba y tienes que entender la verdad, dijo el hombre, como si no hubiera escuchado el grito de alerta de su madre. Tu madre está involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginas. ¡Basta!, gritó ella, comenzando a temblar. No puedes decirle esto. Alejandro miró a su madre, sintiendo cómo la sombra de un destino aterrador se cernía sobre ellos. Pero el hombre sonrió, como si disfrutara de la desesperación. Es la única forma de que él esté a salvo, y tú también. Su tono cambió, se volvió sombrío. La verdad es que todos estamos conectados en este juego de sombras, y tú, Alejandro, eres el verdadero objetivo. Todo se congeló a su alrededor. Lo que había pensado sobre su vida, sobre su padre, era solo un espejismo. Sudor frío le corría por la espalda mientras se daba cuenta. Tú sabías sobre Samuel, sabías que estaba muerto. Su voz se quebró al decirlo. Él formaba parte de un plan más grande, y tú puedes ser la clave que destape todo, dijo el hombre con una sonrisa peligrosa. Alejandro retrocedió. La revelación lo golpeó como un puño. ¿De qué hablas? ¿Todo esto es una trampa? La incredulidad se mezclaba con el miedo. El terror se hacía más fuerte en su pecho.
Pero el hombre ignoró su angustia. Todo está conectado al legado de tu padre. La corrupción que pensé que habías dejado atrás. La mirada de Alejandro se oscureció. Sabía que su padre tenía secretos, pero esto era diferente. El hombre se acercó. Pero hay algo más, Alejandro. De repente, un estruendo resonó, y la figura se desvaneció en la oscuridad de la habitación, dejando solo un documento en el suelo. ¿Qué fue eso?, preguntó su madre asustada. El sonido de pasos resonaba más cerca, el peligro se hacía palpable, y Alejandro, lleno de dudas, se inclinó a recoger el documento. Lo abrió con manos temblorosas. Las palabras que vio lo dejaron helado. Un testamento, firmado por su padre, pero lo que decía era impensable. «¡Esto no puede ser!». Su voz salió casi en un grito. Él fue quien... Pero antes de que pudiera terminar la frase, todo explotó. Un nuevo grupo de hombres entró, disparos resonando a su alrededor. La confusión se intensificó. Todo se desvaneció en el humo y el caos. Alejandro se encontró en medio de un mar de sombras, con su madre a su lado, y la revelación que acabaría por transformar su vida, su legado y su futuro. Alejandro, la voz de su madre sonaba temblorosa. «No estamos a salvo. Lo que tienes que saber cambiará todo lo que crees sobre tu familia». Un estruendo final resonó en la habitación, y la oscuridad se cerró alrededor de ellos. Estaba preparado para lo que vendría. Las preguntas retumbaban en su mente, mientras su corazón latía más rápido, y el instante de la verdad estaba a punto de revelarse. Pero él ya no sabía si podría soportarlo. El caos estalló en la habitación. Alejandro sintió como su mundo se tambaleaba mientras el ruido de la pistola resonaba en su... «¡Al suelo!», gritó el hombre con la arma, y con un instinto de supervivencia se tiró al suelo junto a su madre. Las balas volaban. El ambiente era un frenético torbellino de gritos y disparos. «¡Corre!», le gritó su madre. Pero en medio de la confusión, Alejandro sentía que su mente se nublaba. Las revelaciones, el encuentro con su madre, todo se fundía en un caos absorbente. «No puedo dejarte», balbuceó mientras un hombre caía al suelo con un grito desgarrador. La sangre manchó el suelo. Su carácter de juego se había vuelto mortal. Sabía que tenían que moverse, pero una parte de él quería retrasar el inevitable desenlace. Su madre lo miró con ojos llenos de pánico. «¡Vamos!», lo tomó del brazo con fuerza, tirándolo hacia la salida. Pero justo cuando lograron salir, un hombre alto y robusto apareció en el pasillo. Era un rostro conocido, aunque no lo había visto en años. «¿Eres tú?», preguntó, la voz entrecortada por la sorpresa. «¿Juan?». Alejandro no podía creer que él estuviera allí. Era un antiguo amigo de su padre y algo dentro de él sabía que no debía confiar en él. Pero Juan no le dio tiempo a pensar más. «No tenemos tiempo. Deben irse», ordenó, con la mirada centrada en la entrada. Antes de que pudieran hacer algo, una explosión resonó a unos metros. El sonido fue tan atronador que hizo que todos se agacharan instintivamente. El humo llenó la habitación, envolviendo todo en una nube gris. Alejandro, aturdido, sintió que su madre lo tiraba hacia un rincón, mientras el fuego danzaba cerca, creando sombras que parecían cobrar vida. «¿Qué está pasando, Juan?», preguntó Alejandro, su voz llena de temor. Era evidente que las cosas no eran lo que parecían. «¿Por qué estás aquí?». «Porque hay cosas más grandes en juego. No puedo explicar. Pero tu madre, ella es la clave». La mirada de Juan era intensa, como si supiera algo que cambiaría el rumbo de todo. Alejandro sintió un escalofrío recorrerlo. «¿La clave de qué?». Y fue en ese momento, en medio del pánico, que vio el destello de una pistola. Juan se giró rápidamente. Su expresión se transformó en horror. Gritó
y una figura familiar emergió de la sombra. Era su padre, con una mirada intensa, como si estuviera a punto de desatar una tormenta. «Padre». Alejandro apenas pudo pronunciar la palabra. No estaba listo para verlo, para preguntarle lo que había estado escondiendo. «No tienes que hacer esto». Juan se interpuso, pero su padre, con una calma aterradora, levantó la mano y todo se tornó aún más confuso. Un disparo retumbó antes de que Alejandro pudiera reaccionar. El mundo se volvió negro y el tiempo pareció detenerse en una explosión de caos. Alejandro fue lo último que escuchó antes de que la sombra de la inconsciencia lo tragara. Luego, un silencio absoluto lo envolvió. Se quedó allí, flotando entre la realidad y el sueño, sintiendo que todo lo que había sido se desvanecía. Cuando finalmente volvió en sí, una voz le hablaba. «Despierta». Sus ojos se abrieron lentamente. Era Valeria, su hermana, con una expresión angustiada. «Tienes que entender». Pero antes de que pudiera continuar, los gritos retumbaban de nuevo, y la escena se transformó. «Valeria, yo no entiendo nada», Alejandro murmuró, sintiendo que la presión en su pecho se convertía en un torbellino de confusión. Ella se acercó, su rostro casi pálido, y fue entonces que lo comprendió. Su madre no estaba muerta, como había dicho él. Su padre realmente no era quien decía ser. Sus ojos se abrirían finalmente ante un secreto devastador. Juanel no es quien crees. Ha estado manipulado por nuestro padre todo este tiempo. Las palabras salieron en un susurro aturdido. «Es un traidor». El mundo de Alejandro se desmoronaba nuevamente, y entonces, como un rayo, comprendió que había estado atrapado entre la verdad y la mentira. ¿Eso significa que todo esto ha sido un juego para él? ¿Me ha utilizado? Los gemidos de dolor y terror resonaban a su alrededor. «Tú eres el verdadero objetivo, Alejandro». La voz de Valeria se cortó. En ese instante, el sonido de las balas retumbó de nuevo, y la figura de su padre apareció en la oscuridad detrás de Juan. Con un dardo en la mano, las sombras se abalanzaron sobre ellos, y una pregunta persistente resonaba en su mente. ¿Quién era realmente? Estaba atrapado en un juego mortal donde los que pensaba eran sus aliados eran, de hecho, sus más grandes enemigos. Sin saber a dónde ir, la sociedad que había conocido se desmoronaba. ¿Podría Alejandro descifrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? ¿Estaba preparado para enfrentar el caos que se avecinaba? Mientras el destino de su familia pendía de un hilo frágil. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero no podía permitirse quedárselo al miedo. La imagen de su madre y la revelación de Valeria le ardían en el pecho. «¡Mamá!», gritó, al tiempo que se lanzaba hacia ella, consciente de que el tiempo se terminaba. «¡Atrás!». Valeria empujó a Alejandro al rincón, mientras otro disparo retumbaba a unos metros. «Tienes que escucharme». La cara de su hermana estaba pálida, pero su determinación brillaba. «Esto no es solo un juego. Nuestro padre ha estado manipulando nuestras vidas. Y ahora los hombres detrás de esto están aquí para asegurarse de que nunca llegues a la verdad». La oscuridad se agitaba a su alrededor, mientras voces estruendosas se acercaban. Alejandro comprendió que no podía dudar más. «¿Qué hago?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Debemos salir de aquí. Hay un escondite, un lugar seguro donde podamos reunirnos con otros que también quieren acabar con esta red de corrupción». Las palabras de Valeria estaban cargadas de urgencia. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, la figura de su padre emergió de la sombra con un rostro de furia. «¡No pueden escapar!», gritó, su voz resonando como un trueno. Un escalofrío recorrió la columna de Alejandro. «¡Detente!».
No tienes que hacer esto, suplicó, su deseo de reconectar superando el miedo. ¿No? Tú lo entiendes. Este mundo lo destruimos a todos nosotros. Si no nos detenemos, lo perderemos todo. Tú eres la clave. La ira y el miedo se entrelazaban en la voz de su padre. Pero Alejandro no podía dejar que las palabras lo atraparan. Todo se resumía en una elección: seguir el legado de mentiras de su padre o encontrar su propio camino. «Mamá, Valeria, ¡vamos!», gritó Alejandro, tomando de la mano a su madre y a su hermana. Juntos se lanzaron hacia la salida opuesta, con el corazón palpitante y el eco de las balas retumbando a sus espaldas. Cuando corrían por las escaleras, soñando con libertad, la brisa fría de la noche les golpeó la cara. Al llegar a la calle, se giró para buscar seguridad y vio a su padre seguirlos, pero no comprendía que había una verdad crucial que desconocía. «¡Alto!», ordenó un hombre enmascarado que apareció de la nada, con un arma en mano. «Es hora de que se detengan. No podrán ocultarse para siempre». Alejandro sintió el nudo en su estómago apretarse más. Tenían que actuar rápido. «¡Desvíate!», gritó Valeria, antes de empujar a Alejandro hacia un lado. El disparo resonó, pero no impactó. Los reflejos de Valeria preservaron su vida. «¡Aquí!». Alejandro se precipitó hacia un taxi que se detuvo, y con una rapidez instantánea, los tres se metieron dentro. «¡Sigue adelante!», gritó, y el conductor, viendo el terror en sus caras, no dudó. Arrancó el motor y se lanzó a las calles. Mientras la ciudad se deslizaba por la ventana, el alivio comenzó a fundirse con la confusión y el dolor. «Lo que descubramos cambiará todo», dijo Valeria, mirando a su madre. «Debemos encontrar los documentos, el legado de nuestro padre. Solo así podremos poner fin a esto». «¿Dónde están?». Alejandro no podía dejar de pensar en las revelaciones que se habían desatado como un torrente. Todo su pasado perdido en la vieja mansión familiar. Él ha ocultado todo allí. La voz de su madre temblaba, pero había determinación en ella. Mientras el taxi desaparecía en la noche, la emoción y la esperanza comenzaron a llenar el espacio. Alejandro miró a su madre y a su hermana. «No sé qué nos espera, pero estoy listo para enfrentar la verdad». La oscuridad seguía acechando, pero ya no había vuelta atrás. Había una chispa de esperanza en su interior, una promesa de que juntos podrían desentrañar la red de mentiras y restaurar lo que habían perdido. «Haremos lo que sea necesario», prometió. El taxi se alejaba y el horizonte se iluminaba con la luz de un nuevo amanecer, cargado de misterio y promesas. Sin embargo, en el aire seguía flotando una pregunta. ¿Serían capaces de enfrentar el legado de su padre y salir victoriosos? Y aquí, queridos amigos, termina esta intensa historia. Si te ha atrapado y quieres saber más sobre las sorprendentes revelaciones que esperan en el futuro, tienes que suscribirte ahora a este canal. No te pierdas nuestras próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran este mundo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir instantáneo.